jóvenes dicen, yo quiero estar casado, muy bien. Entonces, piensa que todas las decisiones que tomes hoy van a influenciar en cómo va a ser tu mañana. Si tú quieres estar casado, pero felizmente casado, tendrás que escoger a alguien adecuado para tu vida, alguien idóneo, como Dios mismo dice en su palabra, ¿no? Entonces, todas las decisiones, todo lo que tú estás haciendo hoy tiene una repercusión en el futuro. Todo, no hay nada de lo que tú hagas que no repercute a tu futuro. Alguno puede decir, bueno, pero ¿y si yo duermo 12 horas en lugar de 8? ¿Qué repercusión tiene eso? Bueno, seguramente te vas a levantar atontado, seguramente vas a perder el tiempo y todo tiene consecuencias. Comer más grasa o menos grasa, disciplinar a tus hijos o no hacerlo, estudiar o dejar los estudios, intimar con alguien, orar cada día, congregarme o no hacerlo, perdonar, pedir perdón, todas esas cosas, todo tiene consecuencias. Lo más peligroso es aquellas cosas que tienen consecuencias retardadas, que tienen consecuencias lentas en el tiempo. Es decir, uno no se convierte en una pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso en el cual la uva empieza a perder propiedades, empieza a perder cualidades y acaba a lo largo del tiempo convirtiéndose en una pasa. Vimos la semana pasada, cuando nos visitaron nuestros pastores, Enrique y Emma, tuvimos ahí el retiro muy especial el sábado pasado y, por ejemplo, Emma nos hablaba de ser odres nuevos, ¿verdad? Porque a veces los cristianos nos convertimos en odres viejos. ¿Qué es un odre? Un odre es una bolsa de cuero animal que se usa para contener líquidos. Puede ser agua, pero también se usa para contener vino. Habéis visto la típica bota española, ¿verdad? Que se llena de vino. Bueno, ese cuero es un odre. Si ese odre se envejece, pierde cualidades, pierde la capacidad de poder ser flexible, de poder contener un vino ácido, de manera que si un odre viejo lo llenamos con vino nuevo, que tiene que todavía terminar su proceso de fermentación y de maduración, pues la Biblia nos enseña que ese odre se resquebrajará, no aguantará el proceso químico y se perderá el odre y se perderá el vino. Y en la Biblia el vino, ese vino del que Dios habla, que viene de la uva, son las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Son las cosas nuevas que Dios quiere implantar en nuestra vida. Hay una costumbre que tenemos los cristianos y las personas en general, no solamente los cristianos, y es que cuando algo nos ha funcionado bien en la vida, ya nunca lo tocamos. No queremos arriesgarnos a hacer algo diferente. De hecho, muchas veces en el mundo empresarial tú vas a encontrar esa norma. Si algo funciona, no lo toques. Bueno, casi que lo que Dios nos está diciendo es lo contrario. Si algo funciona, tócalo, cámbialo. ¿Por qué? Porque la mentalidad de Dios, la esencia de Dios es el cambio continuo, es la mejora continua, es la progresión continua. De manera que, ¿qué le ha pasado a muchos cristianos? Que tienen una victoria, tienen un resultado X en algún área de su vida. Un día alguien hizo una siembra y vio el milagro de Dios, cómo Dios le respondía. Un día alguien oró por un asunto y vio cómo Dios le respondía y ya piensa que toda la vida va a ser igual. O se queda anclado en aquella victoria y no vuelve a lanzarse a retos mayores, a hacer una siembra mayor, por ejemplo, o a orar por una enfermedad más difícil, entre comillas, sino que ya se empieza a convertir en un odre viejo, porque no hace sino mirar al pasado, no hace sino mirar atrás, donde en un momento dado de su vida algo le funcionó, pero ahora Dios quiere hacerlo de otra manera. No sé si te has fijado que en el ministerio de Jesús de Nazaret, cuando Él sanaba a los enfermos, Jesús usaba diferentes formas. Casi nunca repitió usar el mismo método, el mismo procedimiento para sanar o para liberar a alguien.
A uno escupía en el suelo y hacía barro y se le untaban los ojos, a otro le imponía las manos, a otro le hacía de otra manera, dando una orden a la enfermedad. De manera que lo que Jesús estaba haciendo era cambios constantemente, cambios continuos. Si tú entras en la vida cristiana de la mano del Señor, continuamente el Espíritu de Dios te va a llevar a promover cambios en tu vida, de manera que no te acomodes ni te vuelvas un odre viejo o una pasa seca y sin fruto. Entonces, a veces en la iglesia encontramos personas con cara de pasa. A ver, mira el que tienes al lado, a ver qué cara tiene. A ver si es una pasa o es una uva bien jugosa, dulce, sabrosa. Bueno, yo la verdad que no quisiera ver pasas en la iglesia. Quisiera ver que todos son uvas bien bonitas. Mira, por ejemplo, si miramos aquella planta de allí, que casi no se ve, pero podéis ver que está un poquito afectada, ¿verdad? Si la comparamos con aquella planta de allí, aquella está vigorosa, está potente, ¿verdad? Pero aquella está un poquito mustia. Y entonces uno podría mirar aquella planta y decir, uy, esa se está muriendo, porque la vemos así como un poco chuchurria, ¿no? Pero no, resulta que esa planta no se está muriendo, porque si la hubieras visto hace 3 semanas, estaba peor. Esa planta en verdad se está recuperando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque tú te mires al espejo y hoy en día veas una cara de pasa, tienes la posibilidad de recuperarte, porque eso es lo que Dios quiere y eso es lo que está en el corazón de Dios, que tú tengas brillo, el brillo de Jesús en tu vida, que tú no te hagas un Dios a medida o no te hagas una doctrina a medida porque antes me funcionó de esta manera. Quizá un día evangelizaste a alguien y te funcionó invitarle a un café, hacer amistad, ganarte su confianza y piensas que con todo el mundo va a ser así. Si tú piensas de esa manera, ya eres un odre viejo. Tienes que estar dispuesto a que Dios te use de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, con cualquier persona. Quizá un día te vas a encontrar a alguien en la parada del autobús, no hay tiempo para hacer amistad, no hay tiempo para ganarse su confianza y vas a tener que ir directo al grano y ser violento, pero Dios puede hacerlo, porque Dios es un Dios que continuamente está cambiando cosas. Hay un pasaje en la Biblia que nos va a dar una clave muy especial para saber si somos uvas o si somos pasas, pero sobre todo para saber si podemos ser uvas más sabrosas. Está en Juan capítulo 15. Es uno de los últimos momentos que el Señor Jesucristo está pasando con sus discípulos allí en el Monte de los Olivos. Él está con ellos, está compartiendo con ellos, les tiene que dar algo que definitivamente ancle sus vidas porque van a venir tiempos difíciles. Hasta ese momento el ministerio de Jesús se caracterizaba por la fama y por la gloria. Allá donde iba generaba controversia, pero había milagros, había sanidades, había liberaciones. Unos días antes apenas, gran parte de Jerusalén había hecho un pasillo de bienvenida al Señor Jesús que venía montado en un borriquillo y todo el mundo decía, Hosana, Hosana en las alturas, el Hijo de Dios. O sea, habían vivido un momento cumbre, como cuando vamos a un congreso en la iglesia, como cuando vamos a una convivencia y como que, wow, parece que tocamos las nubes, ¿no? Pero ahora venía el tiempo más difícil para la vida de los discípulos, o al menos el tiempo más difícil hasta ese momento. ¿Por qué? Pues porque iban a matar al Señor y ellos iban a quedar con un sentimiento de orfandad. Ellos iban a quedar huérfanos, ellos no sabían ni siquiera por cuánto tiempo, pero iban a ser 50 días donde iban a quedar huérfanos, iban a quedar sin su pastor, sin su líder, sin su mentor, sin su rabino, iban a quedar desprotegidos y además expuestos a la misma sociedad que iba a matar a su Señor. Entonces, iba a ser un tiempo muy difícil
Y Jesús tiene que marcar sus vidas de alguna manera para que cuando llegue ese tiempo ellos estén preparados, ellos estén listos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quizá tú estás viviendo hoy un momento guay en la vida cristiana, Dios te está hablando, estás viendo algunos resultados, estás viendo cosas buenas en tu vida. Bueno, que sepas que no siempre va a ser así, y no me gusta ser portador de malas noticias. Quizá la mala noticia es que no siempre va a ser así. La buena noticia es que Jesús siempre va a estar a tu lado. Él siempre va a estar a tu lado. Él mismo dijo, nadie arrebatará de mi mano a ninguno de los que el Padre me ha dado. Y tú estás entre esos. Tú eres uno de los que el Padre entregó a Jesús. O sea, alguien que el Padre dijo, este va a ser discípulo de Jesús, aquí está. Y entonces Jesús dice, nadie podrá arrebatar de mi mano a un discípulo. A un verdadero cristiano, nadie lo arrebata de la mano de Jesús. Podrán venir pruebas, persecuciones, dificultades de todo tipo, pero nadie podrá arrebatar a un cristiano de la mano de Jesús. Siempre vas a caminar con Jesús a tu lado. El Señor lo prometió. El Señor dijo que mientras nosotros estemos empeñados en llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Él dijo, yo estaré con vosotros de lunes a viernes, los domingos. No, Él dijo, estaré con vosotros todos los días. Todos los días es de lunes a domingo, semana tras semana, 365 días al año, todos los días, de noche, de día, cuando estoy en la cumbre, cuando estoy en el valle de sombra de muerte, como dijo el salmista, aunque esté pasando un valle de sombra, aunque sobre mi vida haya una enfermedad, aunque sobre mi vida haya un tiempo de crisis económica, aunque sobre mi vida haya un desierto y yo no oigo a Dios por ninguna parte y yo busco en la Biblia, pero siento que la palabra no me llega y vengo y escucho una predicación, pero apenas por dentro me conmuevo. Aún en el valle de sombra de muerte dice que Dios meterá su cayado, meterá su vara y te sacará de ese pozo. Amén. Esa es la promesa de Dios. El Señor siempre va a caminar a tu lado. La cuestión es, ¿tú quieres caminar al lado del Señor? Eso es lo que Jesús les estaba retando a sus discípulos. Juan capítulo 15, vamos a leerlo del versículo 1 al 8, así sin parar. Dice, está hablando el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, esto es palabra del Señor Jesús. Es incuestionable. Entonces, aquí aprendemos varias cosas. En primer lugar, que Jesús es la vid verdadera. Él dice de sí mismo, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que hay alguna vid que no es verdadera. Si no es verdadera, ¿qué será? Será falsa. Así de sencillo, ¿verdad? La Biblia es tan fácil de entender. El Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. El Evangelio de Jesús es el que es el verdadero. Cualquier otro evangelio es falso. Pablo lo dice en muchas de sus cartas a las iglesias mediterráneas. Dice, si alguien os predicará otro evangelio que el que habéis oído, ni caso. Aunque venga diciendo en el nombre de Jesús o aunque venga con formas aparentemente cristianas, si es otro evangelio, ni le hagáis caso, o sea, ni le prestéis atención.
Rápidamente sacarlo de vuestra congregación, porque solo hay una vid verdadera. Y hoy en día, si es verdad, hay muchos evangelios, hay muchas vides, pero solo hay una verdadera. ¿Y sabes cómo se va a reconocer cuál es la vid verdadera? Por el fruto. Por el fruto. O sea, a un cristiano se le reconoce por el fruto. Si nadie te reconoce como cristiano, será porque la gente está viendo en ti un fruto que no es el que se espera ver. Un fruto que es impropio de una vid. Entonces, si quieres ver un fruto diferente en tu vida, si quieres ver un futuro diferente, tienes que hoy aferrarte a la vid verdadera. Hay una vid que es verdadera, hay otras vides que son falsas. Cualquier doctrina, doctrinas de prosperidad, hay muchos peligros hoy en día que se están infiltrando en las iglesias. Te resumo, por ejemplo, en tres. Doctrina de la prosperidad. Doctrinas como la doctrina de la sustitución, que viene a decir que Israel está excluido de los planes de Dios y que ahora es la iglesia la que toma el lugar de Israel. No es verdad, absolutamente falso, no encontrarás eso en la Biblia. Hay promesas de Dios para la iglesia, promesas de Dios para Israel, y Dios además considera un tercer grupo de gente que son los gentiles, que no pertenecen ni a la iglesia ni a Israel. Hay doctrinas, porque yo lo llamo doctrina, no es ni siquiera política, como la ideología de género, que está empezando a infiltrarse en algunas iglesias, pensando que se puede llamar matrimonio a lo que hay entre dos hombres, pensando que cualquiera puede escoger por sentimiento su sexualidad en lugar de biológicamente. Entonces, ese tipo de cosas se están debatiendo en las iglesias cuando ni siquiera se tendrían que debatir. Es que la palabra de Dios es absolutamente clara. Pero por algunos resquicios el enemigo está queriendo introducirse y dañar. Entonces ahí te he puesto tres simples ejemplos de doctrinas que son peligrosas. Hay también falsas profecías. Hay profecías que no es algo nuevo, ¿eh? Todo esto que yo te cuento ahora no es algo nuevo. Ya en el tiempo del Antiguo Pacto, Dios levantaba profetas de verdad, a los cuales Dios les hablaba y les decía que denunciaran, entre otras cosas, a los profetas mentirosos, que lo único que hacían era endulzar el oído de la gente. ¿Vale? Si tú vas a una iglesia donde todo lo que te profetizan es bueno y maravilloso, huye rápidamente de aquel lugar, porque eso no es una vid verdadera. Cuando la profecía solo es para decirte que vas a ser rico, que Dios te va a prosperar hasta que seas millonario, que a ti no te va a pasar nunca nada malo, si a ti te profetizan eso, yo huiría de ese lugar. Porque problemas siempre vamos a tener, tribulaciones siempre vamos a tener, dificultades, persecución. Es más, yo creo que a medida que se acerca el fin de los tiempos, que sí está profetizado por el Señor en su palabra, a medida que se acerque ese tiempo, la iglesia sufrirá cada vez más presión, tribulación y persecución. Aquí estamos muy cómodos, ¿verdad? Aquí en Europa, de momento, estamos cómodos. Quizá algunos piensan, Europa es un continente frío para el evangelio, aquí es duro evangelizar, pero los cristianos que hay, entre comillas, están cómodos, ¿verdad? Tienen su televisor de plasma en casa, tienen sus autobuses con aire acondicionado o sus coches particulares, viven acomodadamente. Pueden ir a la iglesia, nadie se lo impide. ¿Qué ocurre? Hay otros países del mundo donde los cristianos, esta misma semana hubo otra masacre, están siendo asesinados. Hay otros países del mundo donde los cristianos están siendo literalmente encarcelados, torturados y asesinados solamente por ser cristianos, no por otra cosa. No han robado a nadie, no han hecho nada malo. Pero esa es la sociedad que vivimos hoy, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, hay muchas vides, pero solo hay una vid que es verdadera y es Jesús de Nazaret.
cuando tú oigas doctrinas que parecen novedosas, porque esa es una de las cosas que también hay en las iglesias, y es que muchas veces los pastores caemos en un error. Con tal de retener gente en la iglesia, algunos están dispuestos a inventar doctrinas, a hacer algo llamativo, algo espectacular, como para que la gente se quede en la iglesia. No, si el único que tiene que convencer es el Espíritu de Dios. El único que tiene que tocar los corazones es el Espíritu de Dios. El que esté aquí arriba subido es un don nadie. No es nadie. El que convence es el Espíritu de Dios. El que lleva la verdad a los corazones es el Espíritu Santo. Yo solo te la puedo llevar hasta el oído, pero el que la lleva hasta el corazón es el Espíritu Santo. Entonces solo hay una vid verdadera. Dice también la Biblia que el Padre es el jardinero, el labrador. Hay un papá que va a estar vigilando tu vida, velando por tu vida, cuidando tu vida, para que tu vida esté en las mejores condiciones, para que tú puedas dar mucho fruto, porque eso es lo que Dios espera de tu vida, que des todo el fruto que puedes dar. Estás en la viña del Señor para glorificarle a Él, no para vivir tus propios sueños, no para que te vaya bien por encima de cualquier cosa. La verdad que lo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos es que llevando mucho fruto darían gloria al Padre. Es decir, sus propias vidas estarían glorificando al Padre al llevar mucho fruto. De eso se trata. ¿Cuánto estamos glorificando al Padre? ¿O estamos tratando de usar a Dios para nuestros propios fines? La Biblia también nos enseña aquí en Juan 15 que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Un pámpano, ¿qué es? Creo que hay una foto por aquí. Un pámpano es, a ver si quitamos la uva, eso es. Bueno, un pámpano son, ni siquiera ese pequeño brote que se ve ahí. Un pámpano es la yema. Cuando una rama está brotando de otra rama en la vid, eso es un pámpano. No se sabe si de esa yemita van a salir 10 ramas, una sola rama o un solo racimo. No se sabe ni siquiera si ese pámpano prosperará. Está incipiente, ¿ves? Ahí se ven varios pámpanos debajo de la hoja que están incipientes, están empezando apenas a dar señales de vida. Ese podría ser un cristiano, cada uno de esos pámpanos. La Biblia dice que tú eres el pámpano. Vosotros sois los pámpanos, dice el Señor. Entonces, el pámpano puede desarrollarse o puede estancarse. El pámpano, tú te conviertes en un pámpano en el momento en que recibes a Cristo. En ese momento empieza tu carrera en la vida cristiana. Algunos consideran que recibir a Cristo es el final. Es como, bueno, ahora ya tengo la salvación, ya me han dicho que Cristo ha perdonado todos mis pecados, ahora yo entonces puedo descansar, puedo estar tranquilo, yo puedo seguir haciendo mi vida. Error. Mi vida comienza en el momento en que recibo a Cristo. Por eso se le llama que es un nuevo nacimiento. Si es un nuevo nacimiento, quiere decir que el hombre viejo, la vida vieja es la que terminó efectivamente, pero ahora comienza una nueva vida, una nueva forma de vida en Cristo Jesús. Entonces yo soy un pámpano. Y lo primero que nos dice el Señor es que hay algunos que no llevan fruto. Hay algunos de esos pámpanos que mientras el pámpano de al lado empieza a desarrollarse y empieza a convertirse en un racimo de uvas, hay algunos pámpanos que se quedan en pámpano todo el tiempo y se quedan ahí estancados. Dice que a esos pámpanos Él los va... La traducción que nos ha llegado en el castellano es un poco confusa. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y uno ve eso y dice, pero entonces ¿eso qué es? ¿Que yo pierdo la salvación? ¿Eso es que yo soy arrancado? ¿Eso es que yo ya no soy del cuerpo de Cristo? ¿Qué significa eso? Bueno, hay que tener un poco de profundidad para ver la palabra original que estaba puesta allí en el griego. La palabra original es airo,
que quiere decir levantar, alzar. Es como cuando dicen en un barco, vamos a izar las velas, vamos a levar el ancla. Bueno, eso mismo es la palabra. Quizá la palabra quitar nos induce un poco de confusión. Dice, podríamos parafrasearlo de esta manera: todo pámpano, dice Jesús, que en mí no lleva fruto, el Padre lo levantará. ¿Y por qué lo tendrá que levantar? Porque muchas veces las ramas cuyos pámpanos no dan fruto son aquellas ramas que en la vid se han quedado en contacto con el suelo, se han quedado en medio del barro, no les llega bien la luz, hay gusanos por el suelo, hay hormigas que están ferozmente devorando esa rama y esos pámpanos. Entonces el Padre, ¿qué va a hacer? El Padre los va a levantar. Cuando Dios ve a una persona que está estancada, Dios no la desecha. Eso no está en la mente, en el corazón de Dios. El corazón de Dios no es así. Dios no hace acepción de personas, Dios no desecha a ninguno, sino que Dios siempre te va a dar la oportunidad de restaurarte. Por eso yo te decía que si te miras en el espejo y ves un poco de cara de pasa, pues que sepas que Dios está dispuesto a levantarte en volandas. Si te has quedado sin fuerzas, si has dejado que tu vida se hunda en el barro, si has dejado que las heridas se infecten, si no has confesado tus pecados, si has dejado que tu pasado afecte demasiado a tu presente, tus desgracias del pasado, tus ataduras, las maldiciones que arrastras en tu línea genealógica, si has dejado que todo eso anule la visión, anule el fruto de tu vida, Dios está dispuesto hoy a empezar a levantarte. Dios quiere levantarte, entre otras cosas, para darte un lugar desde el que puedas volver a intentar dar fruto para Él, para que Él sea glorificado. Dios no quiere que nuestras vidas sean de un mal testimonio, de manera que otras personas, en lugar de glorificar a Dios, cuando vean nuestra vida, lo que hagan es maldecir a Dios o blasfemar a Dios. Dios quiere que nosotros seamos un buen reflejo de lo que Dios es. Entonces, ¿qué hará Dios cuando nos levanta? Cuando nos ve estancados, allí a punto de perecer, muertos, secos como pasas, Dios nos levanta y Dios va a hacer un plan de choque con nosotros. Dios va a hacer un tratamiento intensivo. Dios va a empezar a disciplinar nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros reaccionemos, para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros podamos despertar de esa quizá ensoñación en la que vivimos, de esa sequedad en la que vivimos. Quizá Dios tiene que hacer un quebranto fuerte en nuestras vidas. Por eso algunas veces encontramos que los cristianos tienen que pasar situaciones complicadas. Y ahí es donde muchos se confunden. Ahí es donde muchos dicen, pero si Dios es Dios, ¿por qué permite que yo tenga un cáncer? ¿Por qué permite que yo me haya pasado tal desgracia? Bueno, si Dios lo permite, es por algo, no te quepa duda. Y si a través de esa circunstancia tú entras en un electroshock, ¡pum!, y revives y empiezas a conectarte otra vez a la vid, habrá servido. Pero a veces Dios tiene que usar ese tipo de remedios, remedios extremos, remedios donde lo que quiere es devolverte a la vida y que dejes de extinguirte poco a poco. Por eso dice que el que no lleva fruto, Él lo levantará. Hay personas que llevan en la iglesia años o que permanecen en una iglesia años, pero sus vidas nunca cambian. No hay cambios, no hay progresión en la vida de esas personas. Siguen enredados en los mismos asuntos, siguen teniendo la misma clase de problemas, las mismas prioridades, las mismas caídas. Esas personas son pasas que necesitan ser levantadas, son pámpanos que no han dado fruto. Entonces la pregunta es, ¿estás dando fruto? Hay diferentes áreas donde tú puedes evaluar el fruto de tu vida, porque cuando el pámpano se convierte en un racimo de uvas, el racimo no es una uva, el racimo tiene muchas uvas y cada uva puede representar un área de nuestra vida.
Entonces, la pregunta está en cómo vamos a evaluar nuestra vida. Bueno, ¿cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi área sexual? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cómo están los discípulos? Todo esto a mí me dice cómo estoy yo como pámpano. Estoy llevando poco fruto, nada de fruto. Estoy absolutamente en cero. ¿Tengo algo de fruto en algún área de mi vida? ¿O tengo mucho fruto? Bueno, la cuestión es ver cómo estamos, ¿verdad? Saber si estamos en algún momento dando algún tipo de fruto. ¿Hay milagros en mi vida? ¿Hay poder? ¿Hay gozo? ¿Hay dominio propio? ¿Hay fe? ¿Hay alabanza? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está el fruto de mi vida? ¿Tengo buenos testimonios? ¿Tengo algo que contar que Dios haya hecho en mi vida? ¿Tengo revelación cuando leo la palabra de Dios? ¿Tengo sanidad en mis heridas? ¿He sido capaz de perdonar? ¿Vivo anclado en un resentimiento? ¿Vivo anclado en un pasado de dolor? ¿O he visto que todo eso ha podido mejorar? Uno necesita en la vida hacerse las preguntas correctas. Uno necesita hacerse las preguntas correctas y ser honesto para responderlas. Entonces, una pregunta que tú puedes hacerte ¿es mi vida igual que hace 5 años? Si yo miro atrás, a veces uno mira el Facebook, ¿no? Y te aparece, hay un recuerdo de hace 3 años, un recuerdo de hace 5 años. Y a veces uno dice, uy, pues si no he cambiado nada. O otro dice, uy, qué diferente estaba yo hace 5 años, ¿no? La cosa es, ¿cómo estaba tu vida hace 5 años? Si llevas 5 años en la vida cristiana, ¿cómo estaba tu vida hace 5 años? ¿Estabas igual que hoy? ¿Estabas en el mismo punto? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido crecimiento? ¿Ha habido progreso? ¿Ha habido altibajos? Sé honesto delante de Dios para saber si tú estás aquí en el versículo 2. No llevo fruto, Señor. La verdad es que yo no llevo el fruto que debería. Es que apenas he visto fruto en mi vida. Soy un pámpano seco. Necesito, Dios, que tú me levantes en esta mañana. A lo mejor hay alguien que dice, bueno, yo tengo un poco de fruto, pero es que no tengo tanto como otro. No, aquí no se trata de compararse con nadie. Mateo 25 nos habla de la parábola de los talentos. Y no a todos se les dio la misma cantidad de talentos. A uno se le dio 5, a otro se le dio 2, a otro se le dio 1. Y aquí encontramos algo interesante. Mateo capítulo 25 habla de esos talentos. No se trata de dinero, no se trata ni siquiera de capacidades. Se trata de hacer lo que se tiene que hacer, se trata de carácter. Hay gente que no da fruto porque no ha trabajado el carácter en su vida. Algunos pasan toda la vida en la iglesia poniendo excusas para no hacer lo que saben que tienen que hacer. Pero cuando tú lees la parábola de los talentos, y no sé si la tenemos por ahí, cuando el Señor le da a cada uno de sus siervos los talentos que le corresponden y dice, me voy de viaje, no les dice, tenéis que multiplicar estos talentos. No les dice eso, ¿verdad? No sé si lo recordáis, pero no les dice ninguna instrucción, solamente les da los talentos. ¿Sabes por qué no les da instrucción? Porque hay una cosa que se llama, no sé cómo llamarlo, instinto, el ADN. A una vid tú no le tienes que decir que dé uvas. La vid, si tiene sol, si tiene agua, si tú la desinfectas de parásitos, dará uvas, ¿verdad? A un manzano tú no le tienes que decir, oye manzano, espero que en la próxima cosecha me des manzanas, no vaya a ser que me des otra cosa diferente. No, el manzano, si está saludable, va a producir manzanas. Entonces, ¿qué esperaba el Señor de esos siervos? Pues lo único que podía esperar, y era que multiplicaran los talentos. No tenía que decirles nada más, porque eso va grabado en el ADN.
Entonces el que tenía 5 talentos fue, negoció con ellos, los multiplicó, fenomenal, hizo su trabajo. Hizo simplemente lo que tenía que hacer. El de 2, exactamente igual. Pero el de 2 no se quedó hecho polvo pensando, uy, al otro le han dado 5. Es que aquel tiene más discípulos que yo. Es que aquel puede hacer tal cosa en la iglesia y yo no. No, no te fijes en el de 5, no te fijes en el de 2, ni en el de 1. Fíjate en lo que Dios te ha dado. Y actúa, vive conforme a un discípulo de Cristo. ¿Qué tiene que hacer un discípulo de Cristo? Lo que hizo Cristo. Es que no hay otra cosa. No hay otra enseñanza, no hay que buscarle 3 pies al gato. Pero el que tenía un talento, qué casualidad. Dice, es que yo conocía que tú eras hombre duro. ¿Verdad? Eso es lo que dice, ¿no? Fue y cavó en la tierra y escondió. A ver, pasa el siguiente. Otra vez, pasa hasta donde habla con el de un talento. Y entonces dice, es que yo lo escondí porque sabía que eres hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero en verdad eso era mentira. Porque Dios, yo no le puedo poner a Dios esa excusa. Ay, Señor, es que tú me diste un don para evangelizar, pero como yo sé que eres muy duro, yo no lo utilicé por si acaso no recibían a Cristo. ¿Pero Dios es duro realmente? ¿O Dios es bueno y misericordioso? ¿Es Dios duro? Mentira. Entonces, ese hombre que había recibido un talento, lo que estaba creyendo era una mentira. Y por creer una mentira, no dio fruto. No hizo lo que tenía que hacer. No hizo lo propio que tendría que haber hecho un siervo. Los otros 2 sí, hicieron lo propio y fueron aplaudidos por el Señor. Bien, bravo, buen siervo has sido. Fiel. ¿Fiel por qué? Porque has hecho lo que tenías que hacer. Ni más ni menos, lo que tenías que hacer. Te has ceñido a tu ADN. Entonces, ¿qué mentiras hemos creído nosotros? A veces hemos creído mentiras que nos han llevado a estar estancados, que nos han llevado a no hacer cosas para Dios. ¿Qué mentiras hemos creído? A lo mejor hemos creído que en la iglesia no le dan oportunidades a todos. A lo mejor hemos creído que no valemos para nada, porque de pequeño me llamaban bruto, me decían, tú no sirves para nada. A lo mejor hemos creído mentiras de ese tipo y entonces nos hemos estancado, no estamos llevando fruto y Dios tiene que coger a esa persona y decir, vamos a levantarte, vas a empezar a creer las verdades de Dios, vas a empezar a creer mi palabra, porque es lo que le recalca el Señor Jesús varias veces a sus discípulos, el que permanece en mí y mi palabra en él. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A Dios? ¿A mis sentimientos? ¿A mis razonamientos? ¿A lo que diga la mayoría? ¿A lo que pone en la prensa? ¿A lo que dice otro? ¿O le creo verdaderamente a Dios? Si yo le creo a Dios, yo tengo que manifestar obras que van de acuerdo a lo que he creído. La vid da uvas. El que cree en Jesucristo manifiesta el carácter de Jesucristo, hace lo que hizo Jesucristo, se reproduce conforme a Jesucristo, no conforme a otra cosa. Si eres cristiano, tienes que dar el fruto de un cristiano. ¿Qué mentira hemos creído? Hemos creído alguna mentira del tipo, ya no puedo más, no merece la pena guardarse para Dios, este pecado lo puedo seguir ocultando. ¿Has creído ese tipo de mentiras? Yo puedo vivir una doble vida. ¿Alguno ha creído esa mentira? Sí, yo puedo, como yo os he contado en alguna ocasión, que mi primer año de vida cristiana yo me pasaba el sábado por la noche en la discoteca y el domingo por la mañana en la iglesia. ¿Habrá alguien así hoy aquí? Pues yo estaba creyendo una mentira durante todo ese año. Por eso durante todo ese año yo apenas di ningún fruto en la iglesia. No iba a las convivencias de la iglesia, no tuve discípulos, no pude hacer casi nada, porque en verdad
yo estaba creyendo una mentira y yo era un pámpano que estaba en la vid. Yo puedo asegurar que yo había nacido de nuevo, lo sé con certeza porque el Espíritu Santo me daba testimonio, pero yo era un pámpano seco, estaba a punto de perecer, era una pasa, porque había creído una mentira, y es que yo podía vivir doble vida, una vida con mis amigos del mundo, bebiendo, fumando y buscando no sé qué cosas, y luego una vida en la iglesia, y encima era tan hipócrita que yo el domingo sonreía en la iglesia y levantaba las manos y alababa al Señor. Poco las levantaba porque no me gustaba la alabanza, pero con el paso del tiempo también entendí por qué no me gustaba la alabanza, y era precisamente porque yo estaba viviendo una doble vida. Yo era un hipócrita. Entonces tuve que hacer algunos cambios porque estaba estancado. Pero entonces el Señor Jesús también dice que hay algunos, en el versículo 2 dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, puede que algunos ya estén dando algún tipo de fruto para el Señor. Dice que aún a esos que están dando algún fruto, quizá de 10 áreas de tu vida, hay 5, 6 que están floreciendo, que están dando uvas, que están mostrando el poder de Dios, que están mostrando la gloria para Dios, pero hay 4 áreas por ahí ocultas que todavía están a oscuras, que están secas, que están sin fruto. Dice, los que llevan fruto, Dios los va a limpiar para que lleven más fruto. Quizá toda tu vida en general está dando algo de fruto, pero no has llegado a la capacidad con la que Dios te creó. Imaginemos que el que recibió 5 talentos apenas está produciendo 2, cuando Dios lo diseñó para producir otros 5. Entonces, ese que está produciendo 2 debería de revisar y decir, bueno, algo está pasando. Y si no se da cuenta, Dios mismo viene y hace así, tras, 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 y le mete las tijeras, porque el Padre es un buen jardinero, es un buen labrador, sabe dónde tiene que meter la tijera. ¿Y la tijera qué es? Es lo que habitualmente llaman la poda, ¿verdad? Un árbol se poda aún cuando está sano y está produciendo fruto. Pero un buen jardinero sabe dónde mete la tijera, y a la temporada siguiente ese árbol o esa vid no da el mismo fruto, da más fruto todavía. Y a veces cuando se podan los árboles uno los ve y quedan como raquíticos ahí, como este no se va a volver a levantar, este árbol ya se va a secar. Pero uno se sorprende porque pasa la estación y llega el siguiente año, llega la siguiente temporada y vuelve a brotar, y más fruto todavía. Es espectacular. Entonces, ¿qué hace Dios a veces en nuestras vidas? Dios tiene que meter la tijera y quitar algunas ramas que están sanas. Escucha bien esto, por favor. Algunas ramas que están dando fruto y que están glorificando a Dios. Y Dios tiene que venir y meter la tijera. Y uno dice, ay, Señor, pero esto duele, ¿por qué me quitas esto? Pero si yo esto te lo santifiqué a ti. Pero Señor, si tú me diste este trabajo y ahora me lo quitas. ¿Alguna vez le ha pasado eso a alguien aquí? Y le ha dicho a Dios, Señor, pero si tú me lo diste y tú me lo quitas, ¿qué está pasando aquí? Es el Padre que está metiendo la tijera, porque estás dando fruto, pero Dios te quiere llevar a que des más fruto todavía. Entonces, si tú aguantas la poda, si tú no te vuelves contra la mano que te da de comer, si tú tienes buena actitud y dices, Señor, como dijo Pedro, ¿no? Que tú me tienes que lavar, pues lávame entero. Si tú tienes buena actitud y le dices, Dios, ¿sabes qué? Mete la tijera hasta donde tengas que llegar. Hasta donde tengas que llegar. Entonces Dios, que es sabio, que es un buen labrador, que conoce la vid perfectamente, meterá la tijera hasta donde tenga que llegar para que tu vida llegue al máximo potencial de fruto
con el que Él te ha creado. Si tú eres el de 2 talentos, Dios te va a podar de manera que a la siguiente temporada tú darás 2 talentos más y ya tendrás 4. Y a la siguiente temporada te volverá a podar para que tú des 8 talentos de fruto. Y así sucesivamente. De manera que el cristiano que aprende a entrar en esos procesos de Dios, cada vez lleva más fruto y cada vez glorifica más a Dios. No es fácil, pero es eficaz, es bueno para tu vida. Puede que duela, igual que el quebranto, pero hay una diferencia. El quebranto del que no lleva fruto es porque no lleva fruto, es porque hay algo que anda mal en su vida. Puede ser un pecado, puede ser una mala actitud, puede ser una atadura, puede ser un resentimiento, puede ser una herida del pasado que no la ha sanado correctamente con el Señor. Pero la poda es de alguien que está bien con el Señor, que está dando fruto para Dios, pero Dios quiere llevarlo a más fruto. En ambos casos duele. En ambos casos es algo traumático. En ambos casos es difícil. Pero cada uno tiene una motivación, aunque tiene la misma intención. Cada uno tiene una causa, pero tiene la misma consecuencia, y es que tu vida empiece a dar fruto. Que no te quedes en el mismo nivel, que no te quedes en el mismo punto toda tu vida. No, yo estoy bien porque yo tengo mi discipulito, ahí me veo con él todas las semanas, y yo lo cuido, y yo estoy bien, pero ya no quiero más porque no me quedan días libres en la semana. Entonces Dios va a tener que hacer algo con ese cristiano, va a tener que podar algo en su vida. Quizá eso que le impide tener más tiempo en la semana, a lo mejor Dios va a tener que meter allí la tijera en alguno de esos compromisos, en alguna de esas actividades, para que te quede más tiempo y tú digas, ay Señor, pero ¿por qué me quitas? Si esto no es pecado, si esto no es malo. Pero Dios te lo quita para que tú des más fruto. Dios es tan bueno, Dios es tan impresionante. Dice que Él limpiará. Tiene que ver esa palabra en el original con expiar, con hacer más puro, con formar el carácter, forjar tu carácter. Dice que la palabra llevar fruto literalmente es como coger algo y cargarlo y llevar ese fruto. ¿Sí? Es como representar bien a Jesucristo. Entonces, hay muchos cristianos que en algún momento dado van a tener que dejarse podar por Dios. Y a lo mejor, te vuelvo a repetir, no son pecados, o a lo mejor sí, a lo mejor estás dando un fruto, pero no das más fruto porque hay cositas que has conservado en tu vida. Y siempre va a merecer la pena dejarse tratar por Dios. Algunos se preguntan, bueno, pero merece la pena que yo llegue puntual a mi trabajo, que yo le sea fiel a mi esposa, que yo le diga la verdad al cliente, que yo vea o no vea esta película subida de tono, que yo acepte un trabajo extra para el domingo, que yo sea majo con el que no lo es. ¿Merece la pena, Señor, que yo haga este esfuerzo como Jesús lo hizo, amar al que me odia? ¿Será que merece la pena, Dios, que yo te dé más ofrendas? ¿Servirá para algo? ¿Que yo me aleje de tal amistad que estoy dándome cuenta que me perjudica? ¿Será que merece la pena, Señor, que yo siga teniendo fantasías con una persona que no es mi cónyuge? ¿Será bueno todo esto? La respuesta, por supuesto, es sí, merece la pena. Merece la pena hacer las cosas a la manera de Dios. Merece la pena esperar que Dios meta su tijera y quite lo que en un momento dado, aun siendo bueno, pueda estar estorbando mi vida. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Falcao, el futbolista colombiano que juega en el Mónaco y que antes jugó en el Atlético de Madrid. Entonces él hace unos años tuvo una lesión muy grave y no pudo ir al Mundial de Fútbol. Entonces él cuenta en la entrevista que para él eso fue un desierto. Y en medio de ese desierto él se preguntaba, pero él es cristiano desde pequeño. Y él decía que estaba confundido. Dios, pero ¿por qué me quitas si yo lo que quería era representar a mi país,
Si yo lo que quiero es darte gloria a ti, y jugar al fútbol no es malo, ¿verdad? No es pecado. Pero Dios lo tuvo que dejar en el dique seco. Y él, la conclusión que cuenta de todo ese proceso difícil, doloroso, por momentos confuso, es que Dios lo hizo para volver a llamar su atención hacia él, para que el corazón de Falcao se volviera a Dios y que Dios fuera su auténtica pasión por encima de cualquier otra. Hoy cantábamos, solo ante ti yo me inclino. Bueno, así tendría que ser en nuestras vidas. Pero a veces nos inclinamos y nos vamos volviendo apasionados por otras cosas. Y no está mal, siempre y cuando Dios sea nuestra primera pasión. Si Dios es tu primera pasión, no hay problema. Puedes tener otras pasiones, quizá te guste el fútbol, quizá te guste ir a esquiar, quizá te guste comprarte un vestido cada semana. No importa, si Dios es la primera pasión, todo lo demás va a estar bien. Dios lo único que quiere es que tú no te inclines ante nadie ni ante nada más. Ante nadie y ante nada más. Entonces a veces Dios va a tener que podar, para que demos todo el fruto posible. A veces lo que Dios tiene que arrancar son ídolos que todavía están en nuestro corazón. Pequeños rendijas en nuestra vida que si Dios no hace algo, pueden acabar no solamente impidiendo que demos más frutos, sino truncando todo el fruto de nuestra vida. ¿Y cómo sabe uno qué ídolos tiene en el corazón? Pues mira, hay un método muy sencillo para saber si tenemos ídolos en el corazón. ¿Quieres saber cuál es? Me parece muy bien. Presta atención. Cuando tú te pones a orar y estás orando, Padre, yo te alabo y vengo a ti en este día y tal, y tú empiezas a orar y de repente, ¡pum!, te viene un pensamiento que te saca de la oración. ¿Te acuerdas de la vecina del cuarto? Por ejemplo. O te viene un pensamiento y te acuerdas de lo que dejaste sin resolver en el trabajo. O te viene un pensamiento y te acuerdas de la factura que tienes que pagar el lunes porque no hay dinero en el banco y tengo que ir rápido a ingresar porque si no me va a dar números rojos, me van a cobrar una penalización y no sé qué. ¿Te acuerdas de eso de lo que tú te acuerdas cuando estás orando, pero que no es para orar por eso, sino que te saca de la oración? Esos son ídolos en el corazón. Esos son cosas que para ti son tan importantes que llegan a estar por encima de Dios y no te das cuenta. Entonces, cuando tú estés orando o leyendo la Biblia, porque hay gente que, a mí me ha pasado, yo no cuento nada que a mí no me haya pasado. Yo a veces estoy leyendo la Biblia y estoy aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y de repente me empiezo a acordar el gol que falló Cristiano Ronaldo el otro día, y yo digo, uy, pero este pensamiento, ¿por qué me...? No, Señor, renuncio en el nombre de Jesús al ídolo del fútbol. O cualquier otra cosa que me viene cuando estoy leyendo la Biblia, o escuchando una predicación, o tratando de meterme en la presencia de Dios, y vienen cosas que me desconectan por completo. Y me puedo pasar minutos sin volver a enfocarme en lo que estaba haciendo. Eso es un ídolo. Pueden ser los hijos, puede ser la esposa, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa. Esos son ídolos. Tómatelo en serio y empieza a orar renunciando a esas cosas que son las que siempre te sacan de la presencia de Dios e impiden que Dios te hable, impiden que Dios te muestre lo que te tenía que mostrar, impiden que Dios trabaje en tu corazón lo que tiene que trabajar. Entonces, cuando tú te des cuenta que hay cosas que te están desconectando de Dios, lo que tienes que hacer es orar por esas cosas y decir, Señor, yo renuncio a este ídolo. Renuncio a este ídolo, pero con nombre. Renuncio al ídolo del fútbol, renuncio al ídolo del adulterio, renuncio al ídolo de la pornografía, renuncio al ídolo del dinero, de las compras compulsivas, de las preocupaciones. Renuncio a mi propio ídolo, que creo que soy yo el que tiene que resolver todo sin contar con Dios. Porque las preocupaciones
cuando hay preocupaciones que nos sacan de la presencia de Dios, lo que quiere decir es que yo me creo autosuficiente y estoy buscando en mi capacidad cómo voy a resolver ese asunto. En vez de acordarme de Dios, en vez de volver mi mente y mi corazón a Dios y decir, Señor, clamo a ti, ¿qué hago? No, estoy pensando, no, entonces yo voy a hablar con y voy a hacer tal llamada y me voy a adelantar y estoy ahí truco. ¿Sabes qué es eso? Tú eres tu propio ídolo. Tú eres tu propio ídolo, autosuficiente. En lugar de decir, Señor, me rindo. O, Señor, tengo tal idea para resolver esto, pero ¿sabes qué? Ni siquiera sé si va a funcionar. En vez de buscar el atajo, Señor, clamo a ti. Y quiero adorarte hasta que tú me hables, hasta que tú me des paz, al menos. Y yo pueda salir confiado a enfrentar todos los gigantes. ¿Quién sabe qué ídolos tengas en el corazón? Pero a veces Dios va a tener que trabajar en tu vida para quitar esos ídolos y que tú puedas dar más y más fruto, porque eso es lo que está en la mente y en el corazón del Señor. Dice un poco más adelante el Señor Jesús, el que no permanece no puede dar fruto. El que no permanece en mí, dice el Señor Jesús. Pero entonces, ¿cómo permanece uno en el Señor? Él lo dice claramente. El que permaneced en mí y yo en vosotros, dice en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, la forma de permanecer en Jesús es que todo lo que Dios me va enseñando, yo lo paso a la práctica. La forma de permanecer en Jesús es que yo le busco todo el tiempo. Pero además es que es de una manera tan automática, porque el pámpano está pegado a la vid. En alguna de las ramas de la vid, ahí estás tú colgado. Si tú permaneces, la savia va a llegar hasta el pámpano. Esa savia es la unción del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu de Dios, es las riquezas de Cristo, es los recursos del cielo. Todo eso va a llegar a tu vida y necesariamente vas a empezar a dar fruto. Va a ser algo natural. Entonces el pámpano no puede vivir apartado, ni siquiera puede sobrevivir apartado de la vid. La vid es Cristo. Y aquí quiero hacer un énfasis en que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la forma práctica de entender todo esto es que yo tengo que permanecer plantado en la iglesia, porque algunos dicen, y es una falsa doctrina, yo no necesito ir a la iglesia porque yo tengo mi relación con Jesús. Pero lo cierto es que las personas que yo he conocido que viven de esa manera no tienen ningún fruto, pero ninguno, ¿eh? Y he conocido algunos de los que, mi líder es el Espíritu Santo, mi pastor es Jesucristo, y yo no necesito a nadie. Pues la verdad que eso es mentira, porque la propia palabra de Dios nos enseña que la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso uno tiene que permanecer en la iglesia. Una de las mayores preocupaciones que tenemos los pastores es cuando vemos que alguien se desvincula de la iglesia para irse no a otra iglesia, sino al mundo, para irse a quién sabe qué. A mí me asusta cuando veo que una persona toma esa decisión, porque sé que ese es el plan del diablo, aislar a la gente, separar a la gente para poder manipular y vapulear a su antojo a aquel que se ha metido en ese problema de separarse de la vid. Entonces, estar conectado me garantiza recibir la savia de Jesucristo. A veces la manera en que nosotros nos separamos de la iglesia es cuando hay división en nuestro corazón. Cuando hay división, ¿qué es división? La palabra división, ¿verdad? Dos visiones. Y fíjate, a veces pensamos que la división viene por la murmuración, por la crítica, y es verdad.
Porque si yo empiezo a murmurar y yo empiezo a enjuiciar y a criticar y a señalar a otros, yo mismo estoy dividiendo la iglesia con mi actitud. Pero esa es una división evidente. El que practica la murmuración sabe que está dividido y sabe que la mayoría de sus problemas en cuanto a la vida espiritual vienen porque está murmurando. Pero hay una división que es más difícil de detectar, y es cuando una persona está en la iglesia, es una persona, podríamos decir, espiritual, que busca al Señor, que ama al Señor, que quiere agradar al Señor, pero tiene una visión distinta de la visión de la casa, de la visión del pastor. Y entonces hay división. Entonces uno no puede estar en una iglesia con una visión diferente a la visión de la casa. Por eso nosotros le decimos a la gente, cuando vienen gente de otras iglesias, le decimos, ¿sabes qué? Conócenos. Tómate unos meses, tómate un año para estar entre nosotros, para conocer la visión de la casa y saber si quieres hacer esa visión parte de tu vida y tú involucrarte en esa visión. Pero si uno quiere usar la iglesia como una plataforma para alcanzar su propia visión, en el fondo lo que está generando es división. Y eso va a traer algo doloroso al final. Entonces, ¿cuál es la visión de la casa? ¿Cuál es la visión de la CCI? La gente a veces dice, y tenemos una bandera de Israel. ¿Qué hace una bandera de Israel ahí? Pero ¿qué tiene que ver Israel con los cristianos? El otro día alguien me pagó parte del viaje a Israel, entonces fui al banco a ingresar ese dinero y claro, en el concepto pues hay que poner viaje a Israel fulanito Pérez, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces me preguntó la cajera, que ya me conoce de hace muchos años, dice, oye, ¿y todos los años vais a Israel? Digo, claro, todos los años vamos a Israel. Dice, es que me produce curiosidad, ¿por qué vais todos los años? Digo, pues mira, muy sencillo, porque las raíces de los cristianos están en Israel. De allí venimos nosotros. Jesucristo era judío. Los apóstoles eran judíos. Pablo era judío. Digo, si es que todo lo que nosotros tenemos es gracias a Israel como nación, porque fue la nación que Dios escogió. Entonces vamos a Israel porque creemos que como iglesia de Dios, como una de las iglesias de Dios, una iglesia local, Dios nos ha encomendado de alguna manera bendecir, guardar, cambiar la imagen que de Israel tiene mucha parte del pueblo cristiano. Y os digo una cosa, seguro que lo estamos consiguiendo. Porque mira, hace unos años Quique, nuestro pastor Enrique, empezó digamos, convertirse en una especie de embajador de Israel entre el pueblo cristiano en España, que es donde Dios nos tiene. Y entonces muchos pastores al principio decían, no, pero es que eso de ir a Israel, ¿para qué? No hace falta ir a Israel, porque Dios te escucha en todas partes, porque Dios está en mi habitación, porque Dios está en mi iglesia. Es verdad, todo eso es verdad. Si nosotros no decimos que hay que ir a Israel porque solamente allí Dios escucha, no, eso sería una herejía. Pero como iglesia, CCI, Dios nos ha dado un énfasis. Es parte de la visión de esta casa. Que otra iglesia no lo tenga no quiere decir que estén mal. Quiero que entiendas esto claramente. No quiere decir que si otras iglesias no van a Israel es que ellos están mal, no, en absoluto. Si es que nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha encomendado a nosotros. ¿Estamos entendiendo? Si a otro Dios le manda a abrir un centro para drogadictos y rehabilitarlos, porque yo no lo esté haciendo, ¿estoy mal? No, es que esa es la visión que Dios le dio a esa iglesia y con todo su empeño lo tiene que hacer. Entonces parte de nuestra visión es amar a Israel, bendecir a Israel, creemos en las promesas que Dios tiene para Israel, creemos en Génesis 12:3 cuando Dios dice que bendeciré a los que te bendijeren, Abraham. Y nosotros creemos que bendiciendo a Israel, también nosotros vamos a ser bendecidos. Y entonces nos da mucho gozo comprobar que gran parte del pueblo cristiano está empezando a reaccionar. Y hay muchas iglesias que
decidieron empezar a ser parte también de esa bendición de bendecir a Israel. Entonces, por ejemplo, Itiel Arroyo, el pastor de los jóvenes, vino con nosotros hace 2 años a Israel, o 3, no me acuerdo. Y entonces lo llevaron nuestros pastores, entre otras cosas, para que cambiara su percepción de Israel. Porque mucha gente piensa que en Israel solo hay bombas y muertes. Y mentira, mentira. Esas son mentiras que creemos porque la prensa es mala prensa. O que Israel tiene la culpa de todos los males de Oriente Medio. Mentira. Entonces, qué guay comprobar que ya Itiel este año, en septiembre, creo que un poco antes o un poco después que nosotros, él está organizando un viaje con jóvenes de España y de otras partes del mundo para ir a Israel. La semilla de amor por Israel está empezando a brotar en muchos jóvenes. Y a nosotros eso nos produce placer. ¿Por qué? Pues porque entendemos que si Dios nos dio la visión de amar a Israel, de cuidar a Israel, de bendecir a Israel, pues tenemos que hacerla con todo nuestro empeño. Y por eso vamos todos los años a Israel, para que la gente ame al pueblo de Israel. No la tierra, porque la tierra en verdad no es nada. Fíjate que hasta hoy está en disputa, ¿verdad? Entre los árabes, los palestinos, los israelitas, que si este trozo es mío, que si aquel es mío. La tierra no es nada, solo hay un valor, diríamos, simbólico, pero es que fue el pueblo el que Dios escogió para anunciar sus virtudes, para traer al Mesías, para darles la Torá y que la Torá pudiera llegar hasta tu vida y hasta la mía. El Mesías era judío. Entonces es una de las visiones que nosotros como iglesia tenemos marcada en nuestro ADN espiritual. Entonces, si tú has venido a esta iglesia, si tú te has plantado en esta iglesia, si tú quieres ser parte de la visión de esta iglesia, yo te aconsejo que vayas y visites Israel, porque tu percepción de Israel va a cambiar. Segundo, vas a estar en mejores condiciones para dar fruto dentro de esta iglesia. Otras cualidades o características que Dios nos ha dado como iglesia, que somos una familia. Somos una familia para lo bueno y para lo malo. Una familia a veces bien avenida, a veces mal avenida, pero somos una familia, nos aguantamos, nos soportamos, nos queremos y tenemos ese ADN de familia. Por eso nos quedamos a comer el domingo. ¿Qué hace uno el domingo? Va a comer con la familia. Pues aquí nos quedamos a comer. Y procuramos, ¿no? Y celebramos los cumpleaños y hacemos... Bueno, es parte de nuestra visión. Nosotros tenemos un ADN propio como iglesia. Vamos y ayudamos al necesitado. Y vamos a Marruecos y trabajamos entre los pobres de Marruecos porque es una de las visiones que Dios nos ha regalado. Y no quiere decir que lo que hoy somos como iglesia es lo que vaya a ser siempre. Quizá mañana Dios nos pone en otro énfasis y solo los que sean odres nuevos serán capaces de entrar allí. Entonces, el que no permanece no puede dar fruto. Qué peligroso cuando alguien decide desvincularse de la iglesia, porque eso será lo que le lleve a convertirse en una pasa. Quizá tenga apariencia de cristiano, lenguaje de cristiano, pero no habrá fruto. No habrá un fruto que dé gloria a Dios. Entonces, lo último que queremos ver aquí es el versículo 8. Y ya vamos a pedir a los músicos que pasen. Dice, en esto es glorificado... No, el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunos cogen solamente esta parte. Pedid todo lo que queráis y será hecho. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué promesa de Dios! Tan espectacular. Yo puedo pedir lo que quiera. Señor, quiero el Ferrari en la puerta mañana. Señor, quiero el crucero 5 estrellas para la semana que viene. Como dice la Biblia, que puedo pedir todo lo que quiera y que será hecho, ¿verdad? No, pero fíjate lo que dice todo el versículo.
Porque ese es otro de los peligros doctrinalmente hablando, que algunos enseñan extractos de la palabra de Dios en lugar de ver el mapa completo. Dice que si permanezco en Jesús y las palabras de Jesús permanecen en mí, todo lo que yo pida, Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué Dios se atreve a decir, todo lo que me pidas te lo voy a dar? Porque si tú permaneces conectado a la vid, todo lo que tú vas a pedir es conforme a la voluntad del Señor. Por eso Dios se quiere primero asegurar. Primero lo que Dios quiere es asegurarse que tú permaneces conectado a la vid, para que entonces todo lo que tú pidas, que va a ser de acuerdo a su voluntad, porque como estás tomando de la savia, la savia llega, es la de Jesús. Entonces tus intereses, tus motivaciones, tu pasión va a ser el reino de los cielos, va a ser evangelizar, ganar almas, va a ser hacer algo para que toda persona que llegue a la iglesia se sienta a gusto y pueda conocer a Dios y pueda experimentar lo que tú mismo estás experimentando, la savia que llega hasta tu vida porque estás conectado a la vid. Tú vas a luchar para que otras personas se conecten, tú vas a dar tu vida para que otras personas se conecten. Entonces todo lo que le vas a pedir a Dios va a ir en esa línea y Dios dirá, te lo doy. Dame más fe, Señor, dame más amor, dame más misericordia. Eso es lo que pide una persona que está conectada a la vid. Y aún pidiendo otro tipo de cosas, de las que podríamos llamar materiales. Si Dios ve que tú estás conectado a la vid, Dios no tiene ningún problema en dártelas. Ninguno. Porque Dios se asegura primero de que tú estés conectado, enchufado, bien arraigado ahí en la rama. Y que no seas un pámpano suelto, que no seas un pámpano desligado del corazón de Dios. Qué bueno saber que si yo vivo en esas condiciones, todo lo que pida, el Padre me lo dará. A lo mejor alguno está cayendo en cuenta por qué hay cosas que Dios no le ha dado. Si a lo mejor al de al lado pidió lo mismo y Dios se lo dio. A lo mejor es que uno está conectado a la vid y tú no. Y si Dios te lo da, te va a perjudicar. ¿Cuántas personas han experimentado algo de abundancia en algún área de su vida y eso ha provocado que su corazón se desvíe hacia la bendición en lugar de seguir honrando y glorificando a Dios en sus vidas? Oramos y vamos a decirle al Señor que nos ayude a ordenar nuestra vida. Si no estamos bien ubicados en la vid, queremos estar bien ubicados. Si no estamos dando fruto, recuérdalo, Dios es misericordioso, Dios te va a levantar. Dios te va a sacar de ese barro que ha impedido tu crecimiento. Dios quiere lavarte. Si estás dando algo de fruto, aún Dios quiere podar para que lleves más fruto, más aún. Porque llevando mucho fruto es glorificado el Padre. Cuando tú das el 100% de tu capacidad para Dios, es cuando Dios es glorificado. Por eso algunos, como la parábola del sembrador, dice que dieron fruto al 30, pero luego al 60 y luego al 100 por uno. Porque ese es el diseño de Dios, que tú des fruto al 100 por uno, completamente. Que no haya ningún área de tu vida que quede opacada, que quede oprimida por el diablo, que quede dañada por el pecado, con falta de visión o de propósito. Por eso, Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias. Tú eres el labrador, tú sabes el estado de salud de nuestras vidas, tú sabes todo acerca de nosotros, tú conoces nuestro corazón, tú sabes si estamos bien, mal,
regular, si estamos dando fruto al 30, al 60, al 100 por uno, si no estamos dando fruto, Señor. Hoy lo primero que queremos hacer es asegurarnos nuestra conexión a la vid verdadera, renunciando a cualquier doctrina falsa, renunciando a cualquier manto espiritual anterior, pasado de nuestras vidas que no era bueno. Hoy queremos, Señor, revisar esa conexión que tenemos con la vid verdadera, con Jesús, nuestro Salvador. Y una vez más confesar que tú, Cristo, eres nuestro camino, el único camino. Que tú, Cristo, eres nuestra esperanza de vida. Que tú, Jesús, eres nuestro Salvador. Tú eres mi Salvador, Señor Jesús, pero también mi Señor, mi dueño, mi todo. Tú eres todo para mí, Señor Jesús, y quiero vivir permaneciendo en ti y que tu palabra permanezca en mí. Por eso, Señor, ayúdame a recordar los principios de tu palabra. Ayúdame a recordar las enseñanzas de tu palabra. Padre, ayúdame a entender por el Espíritu las cosas del Espíritu. Ayúdame, Señor, a despojarme de todo razonamiento, de todo prejuicio, de toda religiosidad. Señor, y yo quiero vivir en el Espíritu la relación que tengo contigo. No quiero que sea una relación de domingo, quiero que sea una relación de todos los días. Quiero que todos los días mi vida permanezca conectada a la vid verdadera. No solo el domingo, Señor. Quiero salir de este lugar y seguir conectado contigo, Dios. Quiero salir de este lugar y seguir siendo cristiano todo el tiempo. Quiero salir de este lugar y quiero pedirte, Padre, que tú comiences a lavar mi vida. Porque hoy reconozco que apenas hay fruto que te pueda glorificar a ti. Necesito que me limpies, como dijo Pedro, desde la cabeza hasta los pies completamente, Señor. Necesito entregarte muchas cosas, Padre. Hay pecados ocultos, hay pensamientos que nadie conoce, Señor, pero que continuamente quieren reinar en mi vida y son pensamientos malos. Pero hoy quiero renunciar a ellos. Hoy quiero renunciar al pecado de mi corazón, al pecado de mi mente. Hoy quiero renunciar a todo lo corrupto, a todo lo que está corrompido en mi ser. Tu palabra me dice que piense en lo bueno, en lo justo, en lo santo, en lo que es digno de alabanza, en toda virtud, en lo que pertenece al reino de los cielos. En eso es en lo que yo quiero pensar. Por eso, Señor, lava mi vida, por favor. Lava mi vida, Señor. Y si es mi caso que tú quieres meter la tijera y podar cosas buenas de mi vida, hoy te digo, Señor, adelante. Tú eres el labrador, tú eres el dueño de mi vida. Haz lo que tú quieras hacer, Padre. Hazlo a tu manera. Señor, sé que cuando metas la tijera me va a doler, pero también sé que tú le estarás dando una forma a mi vida que será la idónea para que yo pueda servirte mejor, para que yo pueda darte más gloria, Señor, mostrando más fruto en mi vida. Por eso, Padre, como labrador que eres, como jardinero bueno que eres, haz lo que tengas que hacer, Señor. Muéstrame, Señor, qué tengo que dejar, qué tengo que soltar. Señor, porque estoy dispuesto a que tú le des forma a mi vida, a que mi carácter sea más como el de Jesús, a que todo mi ser refleje lo que tú eres, Padre. No quiero ser un cristiano mediocre, no quiero ser un cristiano del 30 o del 60%, quiero ser un cristiano del 100%, Señor. Quiero ser un cristiano que muchos puedan ver esas uvas hermosas como aquellas que vieron los espías Josué y Caleb que vieron en el valle de Escol. Aquellas uvas tan grandes, Señor, que tenían que ser transportadas en un palo atado y transportadas por 2 hombres. Señor, yo quiero ser un adorador toda mi vida, alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser alguien que pueda mostrar lo que tú eres, Señor. Que cuando otros me vean, me oigan, traten conmigo, hagan negocios conmigo. Señor, que cuando otros convivan conmigo, que mis hijos, mi esposa puedan ver que Cristo vive a través de mí.
que tus manos son mis manos, Señor, que mi boca habla la verdad, que mis ojos miran con santidad, que soy íntegro de corazón, Señor. Quiero dar fruto para ti. Gracias, Jesús, tú eres la vid. Gracias, Jesús, tú eres la vid. Tú eres la vid verdadera. A ti me aferro en esta mañana. A ti quiero permanecer unido toda mi vida, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Tú eres Dios, tú eres soberano. Quiero saber que es amarte. De tu verdad, yo sáciame, enamórame de ti, Señor. Gracias, Jesús. Que tu presencia me inunde. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre, por habernos plantado en esta viña, por habernos dado de la rica savia de Jesús, porque podemos ser nutridos, porque son las raíces las que nos nutren. Gracias, gracias, Dios, por la obra que tú estás haciendo en mi vida. Complétala, Señor, a la manera que tú la quieres hacer, porque tú eres Dios, porque tú eres soberano, porque tú eres santo, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias. Bueno, nos sentamos un momento, por favor. Vamos a dar algunos anuncios, pero sí podemos encender las luces. Estábamos hablando de los campamentos. El primer campamento de los niños comienza el día 2 de julio, es de una semana. Habrá otro campamento la segunda quincena de agosto, también para niños y jóvenes. Tenemos las vacaciones con propósito, también en el mes de julio. Y el viaje a Israel, el 31 de agosto hasta el 9 de septiembre. Ya estamos en la recta final para las inscripciones, por lo tanto vamos a ser diligentes, vamos a ser inteligentes, ¿sí? Vamos a quitarnos la pasa de encima y vamos a dar fruto para el Señor. Queremos aprovechar también y saludar a los que nos visitan por primera vez hoy. Si hay alguien que nos visita por primera vez, queremos pedirle que se ponga en pie, por favor. ¿Habrá alguien? ¿No? Para saludarles, para dar los buenos días. Bueno, pues igualmente que el Señor bendiga. Aquí hay un joven, eso es. Ponte en pie. Bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde. Aprovechar los tiempos que son cortos. Amén. ¿Queréis terminar?